Ponte a la moda. Únete a Mundo Mujer en el 1040. El día de hoy estamos ya aquí con Edgar Cepeda, que acaba de darse unas vacaciones de lujo y que quiero que platique con ustedes y conmigo toda la experiencia vivida tan maravillosa y tan bendecida a la vez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar otra vez con ustedes y pues ahora compartiéndoles un destino más, un destino muy especial que tuve oportunidad de estar la semana pasada y pues para contarles una visita más alternativa, fuera de lo que normalmente se hace para los turistas. Oye, esto de estar en el Vaticano, qué Sí, cosa tan caray. linda. Cuéntanos, por favor. Yo creo que es un lugar que para los católicos nos es muchísimo más representativo. Sin lugar a dudas, es uno de los lugares donde más podemos encontrar esa magia y ese encanto, ese fervor que a veces ni siquiera Tierra Santa lo tiene. He podido estar en Tierra Santa y a veces lo caótico de ese lugar no se encuentra la paz y esa magia y ese encanto y ese fervor que podemos encontrar en el Vaticano, ¿no? Les voy a contar a 3 visitas especiales que pueden hacer cuando estén visitando en el Vaticano, fuera de lo normal, fuera del Museo de los Vaticanos, que es lo regular, pero para llegar a eso quiero contarles un poquito de historia de estas 3 etapas del Vaticano. No, el Vaticano a mí me parece fascinante porque es un país de 4 kilómetros de distancia. Solo 4 kilómetros de frontera dividen al Vaticano del resto de Italia. Está metida en Roma, es un país chiquitito, en el centro de Roma, dividido por unas murallas. Y es increíble cómo guarda tantas tradiciones, tantas costumbres, tantos protocolos tan especiales el Vaticano y cómo es un país dentro de otro país, ¿no? Tiene solo 793 habitantes, la mayoría son sacerdotes, aunque hay mucha gente que trabaja de entrada por salida dentro del Vaticano. Uh-huh. Y lo que normalmente conocemos los turistas, que es la Basílica y la Plaza de San Pedro, es solo el 20% del territorio del Vaticano. Uh-huh. El Vaticano, dentro o detrás de la Basílica de San Pedro, es un país, es una ciudad, tiene estación de radio, tiene un palacio de gobierno, tiene sus jardines, tiene diferentes edificios, tiene una antigua estación de ferrocarril, en fin, hay muchos lugares. Y para esto quiero contarles cómo fue un poquito esta historia de este Vaticano, ¿no? La historia del Vaticano inicia cuando es asesinado el apóstol San Pedro en el año 64 después de Cristo. A él lo asesinan en el que entonces era el circo de Nerón. Uh-huh. El circo de Nerón estaba en un costado del Vaticano, lo que ahora es uno de los estacionamientos del Vaticano. Actualmente se puede ver el punto central del circo de Nerón, donde estaba el obelisco, este obelisco egipcio muy famoso que está ahora en la Plaza de San Pedro, en medio, el uh-huh. obelisco de Calígula. Uh-huh. Que se recorrió del lugar para recordar dónde fue asesinado el apóstol San Pedro. Entonces, matan al apóstol San Pedro y lo llevan a lo que era en ese entonces pues un cementerio, ¿no? Le llaman una necrópolis, una ciudad para enterrar gente, ¿no? Ponen al apóstol San Pedro ahí y los primeros cristianos, sin tanto rito, sin tanto control, porque recordemos que el cristianismo iba iniciando, tenía pues prácticamente nada, Pedro acababa de llegar a Roma, empiezan a pedir que sean sepultados alrededor de San Pedro. Entonces, donde estaba San Pedro, su tumba, una tumba muy sencilla, a pesar de que sí sus restos estuvieron cubiertos un poquito más ceremonioso de lo normal, pero era una tumba muy sencilla, hicieron un muro rojo, que al día de hoy todavía se conserva, y empezaron a poner sus tumbas a un alrededor de donde estaba la tumba de San Pedro. Y así pasaron pues más de 600 años, y en el año 756, por petición de Constantino, se manda a hacer la primera basílica de San Pedro. Entonces, el Vaticano está en diferentes colinas, uh-huh. y dentro de estas colinas estaba esta necrópolis, este cementerio. Se cubre con tierra para emparejar las diferentes colinas y se construye la primera basílica. Años después, descubren esta necrópolis
y la desentierran. Y ahora ustedes pueden entrar a esta necrópolis, que está 3 pisos debajo de la Basílica de San Pedro, que fue pues donde inició todo. Y es increíble porque lo desenterraron, hicieron un trabajo fabuloso, a pesar de que es un espacio muy chico el que llevan desenterrado. Pero hay calles, hay banquetas, puedes pasar en medio de las que eran tumbas. Es similar, ¿has visitado el Panteón de Mezquitán aquí en Guadalajara? Sí, así es. Que son como casitas las Sí. tumbas. Haz de cuenta las casitas así que tienen un atrio y luego están adentro los nichos para los familiares. Hay algunas todavía con frescos, hay algunas todavía con un poquito más de historia. Y está perfectamente iluminado. La verdad es que hicieron un trabajo de restauración fascinante en el Vaticano. Pasas en medio de esos pasillos, pasas a un cuarto que tienen muy bien conservado y es donde está la tumba de San Pedro, bajo lo que ahora es la Basílica de San Pedro. Es un recorrido muy padre, muy interesante. Para tomarlo tiene que ser con cita. Yo les recomiendo que cuando visiten el Vaticano sea lo primero que hagan. Lleguen entrando en la Basílica de San Pedro, en la Puerta Santa. Del lado izquierdo se van donde está la Guardia Suiza y piden entrar a por aquí tengo, se me fue, a la necrópolis. Uh-huh. Y sacan cita, ven los horarios y son solo con visitas con recorrido con guía. Piden en su idioma, les dicen a qué hora les toca y ya después regresan para la visita, pero vale mucho la pena. Cuando se hace esta primera basílica, estamos hablando del año 1305, que se hace esta primera basílica de Constantino, cubren la necrópolis y ahí se hace la primera basílica. Uh-huh. Y ese es un segundo piso subterráneo de la basílica actual. Esa basílica sufrió infinidad de ataques, te podrás imaginar, infinidad de saqueos, infinidad de cosas. Y en el año 1506 se inicia la construcción de la basílica que actualmente conocemos. De la primera basílica ya casi no queda nada, quedan los cimientos, quedan algunas columnas que cuando hagan la visita a la necrópolis van a poder verlo. Pero en ese nivel donde estaba esta primera basílica están las tumbas de los papas. Uh-huh. Son las grutas del Vaticano. Otra visita muy padre, muy recomendable, donde van a encontrar mucha historia del Vaticano, mucha historia de nuestra iglesia. Y es el piso o el nivel original en el que se construyó la basílica, ¿no? Ahí está arribita de la tumba de San Pedro y hay diferentes capillas. Hay incluso una capilla a la Virgen de Guadalupe. Híjole, se te enchina la piel cuando ves la capilla a la Virgen de Guadalupe a unos pasos de la tumba de San Pedro. Así es. Justo a un ladito de la tumba de San Pedro está su tumba. Ahí está nuestro México representado y bien representado. Y bien representado, Uh-huh. Una muy buena capilla. Y muy visitada. Muy visitada. Uh-huh. A un costado está la capilla de San Clemente, la capilla Clementina, que es donde los papas se ponen a orarle a San Pedro para pedir consejos o pedir que los ilumine sobre las decisiones importantes de la iglesia. Y hay diferentes capillas. De esta primer basílica ya casi no queda nada más que 2 cosas. Uh-huh. Nos queda una virgen muy bonita que fue pintada para esa capilla, que cuando estuvieron en una de las ocupaciones, unos soldados borrachos en un juego aventaron una piedra y le cayó en la cara a la pintura de la Virgen y la Virgen empezó a sangrar. Entonces es una Virgen muy venerada. Se tiene una capillita especial para ella. Nosotros tuvimos la bendición de tener una misa en esa capilla. No sabes qué. ¿Qué sentiste? Cuéntanos, Híjole, por favor. Fue algo bien padre, muy especial. Yo iba con mi esposa a este viaje. Sí. Y el padre que nos hizo el recorrido nos hizo todo un sentido muy especial en estar conscientes de que ahí fue donde empezó la iglesia, ¿no? De cómo Pedro puso ahí su primer granito de arena y esas fueron las primeras piedras de una iglesia que se ha intentado destruir infinidad de veces, a veces desde adentro, a veces desde afuera, a veces desde otras religiones. Ha sido intentada destruir infinidad de veces y ahí sigue imponente, sigue majestuosa, sigue bellísima, sigue sí con unos errores, pero también con unos aciertos fabulosos. Uh-huh. Y sigue cambiando las vidas de millones de personas, acercándolo a algo mejor, ¿no? Entonces fue algo muy especial poder estar ahí en ese sitio tan lleno de significado y tan lleno de historia, en un lugar precioso. Y tuvieron una misa especial entonces. Sí, es una capillita chiquita, no sé, alrededor de 4 o 5 metros cuadrados, donde la pieza principal es este cuadro de esta Virgen de la primera Basílica de San Pedro. Un lugar fuera de serie. Fuera de ese cuadro solo está un mosaico, que es el mosaico de la
Navicella. Es un mosaico del año 1305 que está en la entrada de la Basílica de San Pedro. Cuando ustedes vayan saliendo de la Basílica, como volteando hacia la Plaza de San Pedro, suben la mirada y ahí hay un mosaico donde está Pedro caminando sobre el agua. Es lo único que queda de esta primera basílica. Ya en el año 1506 se inicia la construcción de la basílica que actualmente conocemos, con las intervenciones de Miguel Ángel, de Bernini, con el baldaquino precioso de Bernini, que es donde el Papa da las misas, como casita de puro bronce, hermosísima, que está justo sobre la tumba de San Pedro. La cúpula de Miguel Ángel, la piedad de Miguel Ángel, que escultura tan hermosa, como Miguel Ángel hizo que un pedazo de mármol pudiera expresar tanto, ¿no? Pudiera expresar ese dolor y ese dolor tan grande de la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Es increíble, es un lugar fabuloso, enorme. Ciudad Vaticano, como decimos, ¿no? La Capilla Sixtina, en fin. Totalmente. Todo lo que podemos ver ahí y estar para tener esta devoción con Dios y tener un momento de paz, ¿no? Y que vamos de manera muy convencidos de nuestra religión y vivir un momento mágico en Europa que nos lo da este lugar del Vaticano, ¿no? Así es. Ya dentro de la basílica... Nos queda ya realmente... Yo quisiera hacer una segunda parte contigo. De verdad te agradezco, Edgar. Pero más bien danos tus redes sociales para seguirte y hacemos una segunda parte de este lugar que me parece fantástico seguir platicando de él también. Perfectísimo. Bueno, estamos en Facebook en Latinos de Viaje. Ahí les voy a estar contando un poquito más de estos detalles del Vaticano. Les vamos a platicar qué vimos en los jardines del Vaticano, qué vimos entrando al Vaticano. Está los tesoros del Vaticano, que ya es posible entrar. Vamos a platicarles qué hay dentro de los tesoros del Vaticano. La sacristía, que pudimos conocer, un lugar fascinante. Y también pueden encontrarme en Instagram, Edgar Cepeda Reyes, y en Twitter, Edgar Cepeda. Edgar, como siempre, fascinante también platicar contigo tu experiencia y tu vivir. Vamos a un corte. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México.